Bueno, vamos a hablar de dirigir los conflictos. Cuando empezamos a estudiar este tema, dijimos, bueno, ¿qué es un conflicto, no? Vamos a buscarlo en el diccionario. Y ahí vimos que es la lucha, el enfrentamiento entre personas. Originalmente, como dije, lo enfocábamos a matrimonios, pero es totalmente válido para tu hermano, para tu hermana, para tus padres, para tus compañeros de trabajo, de estudio. Si logran aprender esto, que nosotros estamos súper verdes intentando poner en práctica en nuestra propia vida, va a ser de muchísima bendición en vuestros trabajos, en vuestros noviazgos, en vuestros matrimonios. Esto es parte directa de la palabra y es súper práctico, así que atentos, ¿no? Entonces, una persona que está permanentemente buscando conflictos, disensión con otra persona, pues te habla normalmente de otro problema, pero la realidad es que los conflictos están permanentemente ahí, de una forma u otra, ¿no? Y en el conflicto, esta tensión que se genera en el conflicto, muestra qué es de lo que estás hecho. Cuando estás en esta situación de tensión, se sale a la luz eso que llevas dentro. Sale a la luz tu nivel espiritual, sale a la luz tu relación con el Señor. ¿En qué lugar estás? No obstante, como dije antes, el conflicto es inevitable, va a suceder, aunque no lo quieras. Entonces, vamos a empezar por simplificar las cosas. Si te vas a preocupar, si vas a tener miedo, ya tenés dos problemas, ¿no? Entonces, va a pasar. Entonces, seamos inteligentes. Lo primero que tenemos que hacer es centrar todas nuestras energías en intentar resolverlo. Entonces, siempre van a haber conflictos. Negar el conflicto, pasar del conflicto, muchas veces se puede interpretar como una falta de interés. También pasa lo contrario. Entonces, si vos avasallás, anulás a la otra persona, también es una falta de interés. Si tenés un conflicto es porque tenés una relación. Y si tenés una relación y estás interesado en la relación, tenés que buscar una forma para los dos de resolver el conflicto. Entonces, una de las fuentes más habituales del conflicto es el pecado. Y a mí me pasa, seguro que a ustedes también, cuando hablamos de pecados, permanentemente vienen estas raíces quizá católicas, culturales, lo que quiera, siempre estamos pensando en sexo, en adicciones. Pero nosotros entendemos conflicto como no hacer la voluntad del Señor, como literalmente errar el blanco. Entonces, ¿qué es pecado? Todo lo que no le agrada al Señor. Y es que es verdad, cada vez que hacemos cosas que no le agradan al Señor, mira por dónde terminan generando conflictos. ¿Con quién? Pues una mentira que genera un conflicto con otra persona, ¿no? Entonces, es muy importante. ¿Y cómo enfrentamos el pecado? Igual que siempre, no hay misterio. Hay que enfrentarlo, hay que comprometerse a cambiar de actitud, hay que pedir perdón, hay que humillarse, hay que arrepentirse y el siempre olvidado hay que restituir, que de esto se habla muy poco. Está muy bien que perdonemos el pecado, que lo confesemos, pero ¿y la restitución dónde está? La restitución es reparar en lo emocional, en lo económico, en lo físico, en lo físico. Es súper importante. El ciclo no se termina de cerrar si no hay restauración. Y para eso tiene que haber restitución. Entonces, una de las fuentes puede ser el pecado. Otra de las fuentes, y esta es súper importante, son diferencias, necesidades, en las necesidades, en los deseos, en las expectativas, las diferencias en los trasfondos culturales, sociales. Más, crisis. Cuando hablamos de crisis hablamos de cambios. Y cuando hablamos de cambios estamos hablando de cambios que pueden ser naturales, como cómo se te transforma la cabeza, cómo cambian tus relaciones cuando pasás de la secundaria a la universidad, de la universidad a la vida de trabajo normal, tus aspiraciones, tus proyectos cambian. Y muchas veces también cambian tus relaciones. Entonces, esa podría ser una crisis natural. Llega un hermano. ¿Sí? También tienes crisis fuera de lo normal. ¿Cómo qué puede ser? Pues una enfermedad seria, un fallecimiento, pierdes el trabajo. Entonces, las crisis generan conflictos, normalmente. ¿Para qué sirve el noviazgo? Por lo menos para nosotros, Rocío y Sebastián. Y el noviazgo para nosotros tiene que ver también con un tiempo especial para conocerse a otro nivel con otra persona. Y en ese andar, en ese conocerse de forma natural, si empiezan a hablar de los temas que importan de verdad, para cuando estás pensando en un proyecto común para toda la vida, es que surjan conflictos.
porque empiezan a aparecer esas cosas en las que hay distintas opiniones. Para poder ser novio tenés que ser amigo, no solo pasarlo bien con la persona. Y ser amigo no es ser un compañero, diría que a veces no es necesariamente ser solo hermano en la fe, es otro nivel, que es el cómo, el dónde y el cuándo. Entonces, hay que ser inteligentes. Cuando estamos intentando resolver un conflicto con alguien, elegir el lugar, la forma, es indispensable. La mayoría de los conflictos os van a surgir en el momento menos oportuno, rodeados de amigos, con la familia adelante, Navidad, ¿no? En lugares incómodos. Y que sea importante resolver el conflicto no quiere decir que sea inmediato, imposible de evitar el atacar el problema ya mismo. No, hay que saber elegir el momento. Bueno, vamos a ver un poquito en resumen qué formas, cuáles son las ventajas y desventajas de cada forma, ¿no? La parte de retirarse, básicamente lo que hacemos en un conflicto es evitar a toda costa el problema. Generalmente la gente suele practicar el silencio, es decir, muchas veces te encuentras con alguien que te dice, te diría algo, pero me lo voy a callar. Son gente que evita también dar su opinión, ¿vale? Entonces todo eso se va guardando y se va acumulando, tampoco es bueno. O que pospone eternamente las conversaciones. Entonces, os comento, todos los conflictos han de enfrentarse. Esta forma, lamentablemente, no es la mejor, ¿sí? Más que nada porque todo esto va a hacer que todo lo guardemos debajo de la alfombra y eso va a explotar. Va a generar en nosotros un rencor, una raíz de amargura, y va a hacer que el problema crezca, porque el problema no se soluciona solo. Entonces, causas de que por qué la gente tiende a retirarse, muchas veces es por el carácter que tiene, que es un poco introvertido, o porque tiene falta de confianza en sí mismo, o porque tiene falta de amor, también porque le da pereza, o sea, no porque no hay otra cosa, o porque ha visto a sus padres que nunca discutían, entonces yo, ¿por qué voy a discutir yo? ¿No? La siguiente forma en la que solemos tener, ceder, que es la que me ha salido a mí y a unos cuantos. Por lo menos, la diferencia con que el que se retira, por lo menos entramos en conversación, ¿vale? De ahí lo que duremos, no sé, pero por lo menos hablamos, que es lo que hay que hacer. ¿Qué puede motivar que cedamos? Pues puede ser por cosas buenas, como por ejemplo pues el deseo de no lastimar a alguien o el querer hacerla feliz, ¿no? Pues parece que eso es bueno, ¿no? Y otros motivos es que, al contrario, sea porque tengas miedo al caos, y digo, madre mía, la que me va a caer, o porque no te sientas capaz de hacerlo porque te creas inferior. Por lo tanto, aquí ¿qué os podemos decir? Que el Señor siempre, siempre nos va a ayudar a poder poner las prioridades de cuándo ceder o cuándo no y en qué situaciones. Siguiente, batallar. Aquí es la discusión propiamente dicha. Aquí entramos en guerra, ¿vale? Generalmente es un método útil siempre y cuando el conflicto es importante y las dos partes tienen una postura muy, muy, muy enfrentada. Y obviamente también puede ser que se requiere una decisión rápida. Entonces tenemos una pequeña discusión y una solución. O también entramos en una discusión cuando la otra persona está todo el rato pasando del tema, que no quiere hablar, que no quiere solucionarlo, entonces al final pues vas y te metes en una discusión, ¿no? Entonces, esta forma requiere mucho autocontrol, ¿vale? Requiere no perder las formas, no faltar al respeto, porque muchas veces ya sabéis que las discusiones llevan a lo que llevan. Las emociones salen a flor de piel y muchas veces saca lo peor de nosotros. Por lo tanto, hay que ser sabios cuando posponer una discusión y dejarlo para otro momento. La otra parte es negociar. Aquí lo que hacemos es, dejamos las emociones a un lado y nos sentamos a hablar. Tú dices tu posición, yo digo la mía y intentamos ver cuál es la posición intermedia. Parece buena, pero no es fácil, y menos con un argentino. Y generalmente lo que suele pasar es que no es rápida, porque negociar es complicado, y obviamente muchas veces al final hace un clic
algo que te ha dicho la otra persona y entonces te vas a una discusión. Pasas de negociar a una discusión rápidamente. Por lo tanto, depende mucho de la habilidad que tengamos de convencer a la otra persona y sobre todo, muy importante, que es lo que os va a comentar ahora los siguientes hermanos, es tener, Giuliano y Lidia, es tener una buena estrategia de comunicación. Eso es súper importante, así que seguro que os va a servir. Y la última que os quería comentar, para ya terminar con es el de colaborar. Aquí siempre aconsejamos, y es a lo que tenemos que llegar a atender todo el mundo, es colaborar con la otra persona, con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, con tu pareja, tu novio, tu mujer o marido, etcétera. Generalmente esta parte de colaborar busca la comunión entre las dos personas, ¿sí? Es decir, va más allá del problema. Aquí nos ministramos el uno al otro. No vamos a ver quién gana y quién pierde, ni quién cede, quién no cede. Aquí intentamos que las dos partes estén buscando el bien común, no el de uno ni el del otro, ¿vale? Sino el común. Hemos visto de dónde vienen los problemas, en qué momento tratar con ellos y 5 formas de tratarlos. Y por supuesto, decíamos en la oración, la palabra sigue viva, sigue obrando hoy y nos sigue dando consejos. Entonces, vamos a ver cómo nos ayuda el Señor a resolver conflictos. Entonces, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Sí? Efesios 4:26. Entonces, el conflicto no deja de ser una de las mejores herramientas, no deja de ser una circunstancia que te pasa y es una herramienta que el Señor creó para tratar con vos. Bien tratado, bien aprovechado, te va a hacer dar un paso para adelante en tu persona como cristiano, como adulto y en tu relación. Que todo ayuda para bien es una promesa del Señor, pero depende de vos también. Depende de con qué actitud, con qué esfuerzo vas a enfrentarte a eso. Y mal tratado un conflicto, la mayoría de los divorcios, la mayoría de las rupturas, la mayoría de las amistades rotas, la mayoría de la gente que se aparta, en algún momento tiene como detonante, no que sea la única causa, pero tiene como detonante un conflicto. Entonces, mal tratado te puede hacer fracasar en esa relación. Más cosas. Entonces, no peques, vamos desgranando el versículo. No peques. Analizá, buscá revelación del Espíritu Santo. No es solamente un ejercicio intelectual de buscar la forma y el momento. Es un ejercicio sobre todo espiritual. El Señor quiere trabajar con vos y te va a dar la palabra que necesitas, independientemente de cuán listo seas, qué buen vendedor seas o qué bien te expreses, qué empático seas. No. Este es un ejercicio de vos buscar ayuda del Señor para tratar con la otra persona, para tratar este conflicto. ¿Sí? Importantísimo, importantísimo. Descubre cuál es tu motivación antes de abrir la bocota. ¿Sí? ¿Cuál es tu motivación verdadera? Siguiente, enojarnos. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vemos héroes de la fe, Jesús mismo enfadado en ocasiones, pero no perdemos las formas, no perdemos la compostura. Hay temas que requieren involucrarse a fondo. Nosotros con Rocío hemos tenido discusiones fuertísimas, pero hemos creado en su día una serie de pilares en nuestra relación. Y estos pilares los podéis crear en la relación con vuestros compañeros, con vuestros amigos, con vuestros padres y con vuestras parejas. Hay ciertas cosas que da igual la circunstancia, no se cruzan. Más. No lo dejes para mañana. Una de las cosas más sabias que he aprendido de mis padres es traer al Señor a tu conflicto. Cuando vos estás listo para tratar el conflicto, especialmente si es un conflicto serio con la otra persona, trae al Señor. No orás al dar gracias por los alimentos, al arrancar tu día. Trae al Señor a tu conflicto, que te está jugando la relación, que te está jugando un trabajo, que te está jugando una amistad. Trae al Señor. ¿Te molesta? Vamos a orar. Y si no lo podés hacer con la otra persona porque no es creyente, lo que sea, lo podés hacer vos. Trae al Señor. Si ves que el conflicto se prolonga y no llegás y lo tenés que posponer, bueno, vamos a parar un minuto y vamos a hacer el esfuerzo de amor, de orar con el otro para suspender el conflicto. Y no seguir ahí y no pasa nada y no se soluciona y no llegamos a ningún acuerdo. ¿Sí?
Tiene que haber libertad para expresar las posturas en todas las relaciones. Tengo que poder hablar de todo contigo. No pueden haber temas con los que, mejor no le hablo de esto porque es intratable la otra persona. Entonces tiene que haber transparencia y tiene que haber libertad. Y es muy importante no resignarse. Una cosa es no volver loco al otro y confiar que el Señor puede hacer la obra, y otra cosa es retirarse o resignarse. ¿Ok? Entonces, hay que tratar los conflictos. Bueno, no dejes que el otro dé el primer paso. Yo creo que esto es importantísimo. Hay muchas relaciones, a mí también me ha pasado, en las que, lo decía al principio, pero si lo generó el otro el conflicto. Está bien, pero te interesa la relación y sos cristiano. Y esto es una cosa que aprendimos en el retiro de matrimonios también. Una vez que ya estéis en pareja o que estéis de novios, hay una responsabilidad importante sobre el varón de no dejar pasar las cosas. Pero es que es una loca, es una bruja, es quien se vuelve loca. Está bien, pero vos sos la cabeza de esta familia y con esa responsabilidad te viene el no dejar los conflictos así nomás. Pero no es justo. Sí, para el Señor es justo, yo no discuto. Entonces, perdona siempre. El rencor no puede ganar. Satanás quiere usar este conflicto para destruirte, para aislarte, para engañarte. Va a llenar tu cabeza de mentiras. Va a mover el conflicto a un lugar, a una importancia que no la tiene a los ojos del Señor. Y el Espíritu Santo te puede revelar, esto ni siquiera es un conflicto, esto es una molestia. O esto es un conflicto, lo tienes que tratar así. Pero si solo te centras en lo mal que estás y tus emociones, pará, pensá, orá, pedí ayuda. Entonces, esto, como dije desde el principio, es una cuestión de tres, especialmente para las parejas. Es un compromiso entre ustedes dos y el Señor. En el momento que desaparece el Señor, estáis por vuestra cuenta, con vuestras torpezas, con vuestra falta de inteligencia. Entonces, no puede faltar el Señor en medio de vuestra relación, de ninguna relación, especialmente de las que vayan a ser para siempre. Entonces, el poder del amor puede más que la insistencia. La confianza en el Señor, una vez que vos has expresado lo que vos pensás, que vos has intentado decir, machacar e insistir obstaculiza la obra del Señor en el otro. Es un desafío, yo soy genial hablando y puedo destruir machacando a las personas. Pero me he dado cuenta que donde yo más me esfuerzo, más me equivoco. Yo me esfuerzo en buscar el mensaje correcto y el resto lo tiene que hacer el Señor. Es un salto de fe importante, porque muchas veces por estar insistiendo, somos de tropiezo a lo que el Señor estaba pensando hacer en esa otra persona. Y entonces cuando hago yo el ejercicio de dejar de insistir, cuando hago ese esfuerzo de dejar de insistir, es cuando no solo el Señor trata en el otro, sino que está tratando en mí. Así hace las cosas el Señor. No bendice a uno solo, es un efecto dominó. Muy bien. Entonces, eso, Él puede mucho más que mis palabras. Terminamos con esto, nos pasa a todos. Todos tenemos conflictos, todos hemos tenido y vamos a seguir teniendo conflictos. Y no están solos, chicos. La iglesia, Jesús les ha dado un cuerpo. Y en ese cuerpo hay gente que está deseando poder ayudarles con vuestros problemas, que está orando por ustedes y que puede orar concretamente por ustedes. Pero si vais por libre, es muy difícil. Si estás poniéndote o te has puesto de novio y nadie está orando por tu pareja, no estáis siendo acompañados por nadie en esta iglesia, a nuestro criterio, Sebas y Rocío, lo estáis haciendo mal. Lo estáis haciendo mal. Porque hay gente que les quiere ayudar y no implica que tenés que ir a pasar lista con nadie. Pero hay gente que podéis encontrar de confianza que os va a querer acompañar y orar por ustedes y darles de nuestra experiencia. Así que aprovechad el grandísimo privilegio que tenéis de estar en una iglesia grande, de todos los colores de gente que os quiere bendecir. A ver cómo nos estiramos. ¡Vamos allá! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos a dar palmas como merecen! Somos perdonados, cantamos tu redención, con fuego en el corazón,
con fuego en el corazón. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad, con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos. ¡Vamos, chicos! A ver cómo damos palmas. Hay fuego que Ahí está, las manos arriba conmigo. Ahí estamos. Aleluya. Sí, Jesús. somos libres, tuya es la gloria. Aleluya. A ver ese Resucitados, vivimos para ti. La pasión no morirá. Vamos, chicos, la sabéis la canción. Cantadla con nosotros. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad. La pasión no morirá, la pasión no morirá. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos Aleluya. movemos. Sí, Jesús. Tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Bueno, ¿qué es la comunicación? ¿Alguien sabría definirlo? ¿Alguien cree poder definirlo? Muy bien. Un intercambio de conceptos, bien. Pues la comunicación es algo que nos permite poner en común dos ideas, ¿sí? Y para ello luego existe un medio de comunicación. Normalmente entre personas nos hablamos, pero también luego hay gestos, hay comunicación verbal, no verbal. La comunicación es lo que nos permite a los miembros que se van a comunicar expresar sus necesidades, sus inquietudes, y es lo que nos permite de alguna manera expresar nuestro amor hacia los demás, nuestras necesidades, ¿sí? Y la unidad, pues hablando de matrimonio, la unidad en el matrimonio o la unidad entre amigos no es algo que ocurre solo, no es algo que ocurre al azar, hay que trabajar en ello. Son muchas decisiones tomadas a lo largo de la vida de dos personas que en principio son libres, ¿no? Eso que nos gusta a nosotros, la libertad, yo quiero ser libre. Son dos personas libres que abrazan los dos un mismo yugo, con el fin de forjar una vida que sea aceptable para las dos personas. Y en esta mezcla de dos opiniones, de dos vidas que vienen de dos ríos que confluyen en uno solo, pues como hablaba Sebas y Rocío antes, hay muchos conflictos que resolver, hay muchos asuntos que poner en común, y para ello el vínculo es la comunicación. Podemos decir que hay comunicación interna y comunicación externa, ¿no? La comunicación externa, obviamente, pues es lo que se ve, y podemos decir que hay un porcentaje muy bajo de comunicación verbal, es decir, las palabras, lo que oímos de la otra persona que nos quiere decir algo. O hay un porcentaje que reside en la forma, que es bastante más grande, y el 55% la comunicación no verbal. Con esto, pues lo que queremos hacer notar es que no solo comunico con las palabras, comunico muchísimo más con la forma, con el lenguaje no verbal. Pero ese diálogo interno, ese pensamiento en nosotros mismos nos condiciona. Dice Proverbios 23:7, tales en su pensamiento, así es el hombre. Tal y como pensamos, nos comportamos. Y según nos comportamos, pues eso es lo que somos, ¿no? Pero no vamos a dejar nuestro pensamiento recrearnos en cosas malas o en lo menos bueno, ¿no? Dice la Biblia en Filipenses 4:8. ¿Quién me puede decir fuerte y alto Filipenses 4:8? Sí, pero sin buscarlo. Bueno, si lo tienes que buscar. Lo ha puesto, vale. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
hay una frase que dice, piensa en lo bueno y habla de lo malo o lo menos bueno, lo que te ha herido, lo que te molesta, con amor. Pero háblalo, comunícalo a la otra persona. Sé específico. Me gustó esta imagen porque refleja muy bien de cómo está montada nuestra cabeza, ¿no? Nuestra cabeza tiene un montón de pequeños compartimentos en los que guardamos una cierta información y todo eso constituye nuestra forma de pensar. ¿Qué es lo que influye en nuestra manera de pensar? Lo primero no. Una de las cosas que influye principalmente en nuestra forma de pensar es lo que hemos aprendido en casa de nuestros padres. ¿Sí? Todos venimos de una casa, todos hemos venido de algún lugar en el que se ha visto cosas, se ha enseñado cosas, hemos pasado muchas horas con nuestros padres y todo eso es información que tenemos en nuestra mente. Influye en nuestra manera de pensar. La educación que hemos recibido también influye. Nuestro estatus social, económico, en qué entorno nos hemos criado, si nos hemos criado en Las Rosas o en Villaverde, no es lo mismo, porque tenemos el entorno en el que nos movemos es diferente, no es ni mejor ni peor, es diferente. ¿Qué más influye? Nuestra cultura, los criterios del mundo, los medios de comunicación, experiencias traumáticas y conclusiones personales, ¿sí? Todas estas cosas en las que nosotros nos hemos criado, hemos estado envueltos en todo esto, de alguna u otra manera, nos hacen ser como somos y pensar como somos, ¿sí? Y uno, ante una misma situación, tú puedes ver una realidad y otra persona puede estar viendo otra realidad completamente distinta. ¿Por qué? Porque cualquier información que recibe o imagen que ve pasa por un filtro por su mente y filtra por todo esto, por lo que ha aprendido en su casa, por la educación, por la influencia que tiene en su mente, y entonces su reacción puede ser muy diferente que la tuya. Y es importante que tú lo sepas, porque si una persona reacciona diferente a lo que tú esperas, posiblemente sea por esto, posiblemente sea porque el cableado que lleva en su mente es diferente que el tuyo. Y entonces le llega la información diferente que a ti. Entonces, las reacciones, ¿cuáles pueden ser? Puede ser una explosión. Otro puede, ante la misma situación, callarse y esconderse en una cueva. Otro puede estar a la defensiva. Y el otro puede directamente acusar, ¿no? Su modo de defensa es acusación. ¿Qué nos dice la palabra en esto? En Romanos 12:2 nos dice, no os amoldéis a los criterios de este mundo, al contrario, dejaos transformar y renovad vuestro interior de tal manera que sepáis apreciar lo que Dios quiere, es decir, lo bueno que le es grato, lo perfecto. ¿Y por qué dice esto? Porque podemos también ponernos en la postura de decir, pues yo soy así, ¿sí? Y así seguiré. ¿Y a quién le importa, no? Al final. Pero tenemos que cambiar, tenemos que tener esa flexibilidad para poder cambiar en favor de buscar algo en común, en favor de buscar, de mantener esa relación en común, ¿sí? Dificultades más comunes a la hora de comunicarnos. La primera, no hablar lo suficiente. Yo siempre digo que la telepatía en las relaciones no suele funcionar, porque a veces creemos que la otra persona algo tan evidente lo tenía que haber visto, ¿no? Pero no siempre la persona, por lo que hemos dicho antes, no siempre las personas vemos las mismas cosas de la misma manera. Entonces la telepatía no suele funcionar, es necesario hablar. No asumas las cosas y no esperes que las demás personas adivinen lo que tú estás pensando. Díselo, tienes que decirlo, tienes que hablar. Si no se lo dices, es imposible o es muy probable que se malentienda o se malinterprete y al final haya un conflicto. El segundo problema que podemos encontrarnos es no explicarse con claridad. Si no somos capaces de expresar exactamente o definir exactamente cuál es el problema, qué es la cosa que nos está molestando, no lo vamos a saber expresar con claridad. Y a veces es difícil expresar a lo mejor vergüenza, expresar ciertos sentimientos, puede ser difícil de expresarlos y necesitamos aprender o tener esa habilidad de hablar de todas las cosas. Quizás no lo hemos aprendido en casa tampoco, ¿no? Esa manera de expresar nuestros sentimientos, debemos esforzarnos.
Otro problema que podemos encontrarnos es la falta de comprensión en el oyente. A lo mejor el que habla lo está expresando perfectamente, pero el oyente no. Y otro es la diplomacia versus el hablar sin pelos en la lengua. Yo me he encontrado con esto muchas veces en España. Los que venimos de Sudamérica venimos de un entorno mucho más respetuoso, oiga usted, tenga la bondad, sea amable. Aquí es a machete, ¿no? Aquí se habla las cosas como son y porque son, y además lo digo porque y a mí qué me importa, ¿no? Es muy así, pues, y está bien. Luego cuando empiezas a conocer te das cuenta que no es maldad lo que hay en la persona, sino es una forma diferente de expresarse, pero es así, y a algunos les puede chocar a priori. Como decía Lidia antes, no podemos nunca faltar el respeto a las personas. Siempre que faltas el respeto has perdido la batalla. Siempre que faltas el respeto te has quedado tú por debajo y has perdido las posibilidades de mantener una buena relación. No puedes tener una buena relación y una buena comunicación si hay una falta de respeto. Eso tiene que estar erradicado de nosotros. Entonces, evitemos empezar las frases con los absolutos, es que los nunca o los siempre. El tiempo es un gran problema que tenemos. Vosotros tenéis todo el tiempo del mundo, sois jóvenes, tenéis todo el tiempo del mundo, pues llegarán tiempos en los que ese tiempo se ve acortado por las responsabilidades que tenemos, incluso ahora las tendréis, ¿no? Cuando tengáis estudios, miraréis para atrás, miraréis los niños que están jugando con la pelota y diréis, madre mía, esos niños que bien viven, y yo aquí estudiando, yo aquí sacándome la carrera, ¿no? Pues esas responsabilidades lo que nos quitan es el tiempo, y ese tiempo que nos falta luego nos dificulta a la hora de hablar con los demás, de comunicarnos correctamente con los demás. Luego, algo muy evidente, que es que somos diferentes, hombres y mujeres somos diferentes, pensamos de una manera diferente. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de claves para una buena comunicación. Antes habéis dicho que alguien, lo he escuchado yo, que lo que esperaba en el matrimonio era confianza entre varias cosas. Pues a ver, la confianza es algo que debemos construir un ambiente de respeto mutuo en que haya libertad para expresarnos. Había unos niveles de comunicación, que lo vamos a resumir un poquito, que es el nivel superficial, en el que más o menos estamos todos, que podemos hablar con un desconocido y decirle hola, y nos comunicamos, o el tiempo. Luego un poquito más profundo, en el que ya hablamos un poquito más de algo más personal, alguna opinión. Y el tercero ya cosas más íntimas, ¿no? Y el cuarto ya es sin barreras. A ese nivel podemos llegar ya en el matrimonio, ¿no? Y a eso vamos, ¿no? A conseguir llegar a ese nivel de comunicación en el matrimonio en el que ya podamos abrirnos plenamente y expresar a la otra persona miedos, sueños, todas las cosas más profundas de nuestro ser. Entonces, como decía antes Sebas, en el noviazgo ya podemos empezar a comunicarnos y a ir practicando este tipo de comunicación, no perder el tiempo en cosas superficiales, hablando de cosas no tan importantes, no digo que no sean importantes, pero ir ya hacia niveles más profundos de comunicación, porque luego en el matrimonio deberíamos buscar llegar a ese sin barreras, ¿no? Y algo muy importante para construir esa confianza es que cuando la otra persona te cuenta algo, pues no ridiculizarla o reírte o hacer comentarios como ¿de verdad te preocupa eso? Pues eso es una tontería, ¿no? Sabemos todos que cada uno somos diferentes y estamos pasando situaciones diferentes en nuestra vida, etapas, y lo que para uno es una chorrada, una tontería, para otros sí les puede estar afectando, y una situación del trabajo o una situación con mi amiga o que me ha dicho o que me ha hecho, pues a lo mejor me afecta y necesito comunicarme, y lo que hago, si me río o si digo qué tontería es, pues no hay confianza. La siguiente vez, pues como ya estoy herida, pues me protegeré y no contaré entonces lo que me pasa, y esa comunicación ya se corta, ya no vamos a sin barreras, porque ya no hay confianza, me han herido, me han hecho daño y me protejo, ¿no? Transparencia es otra cosa, esa confianza que nos llevará a no tener nada que ocultarnos, que no haya secretos entre nosotros, ¿no?
que seamos transparentes, con toda confianza para hablar todos los temas y todas las cosas que nos pasan. El tiempo. Es verdad que el tiempo es corto, como ahora mismo, no sé ni cómo vamos, pero tenemos que aprender a aprovechar el tiempo y a hacer las cosas que son importantes. ¿Cómo comunico a mi pareja que es importante para mí? Si le dedico tiempo, si paso tiempo hablando de las cosas que le preocupan, de las cosas que le gustan, que no le gustan, le estoy comunicando que es importante para mí, porque le estoy dedicando tiempo a las cosas importantes, ¿no? ¿Me seguís? Sí, ¿no? Es que os veo ahí. Y otra cosa sobre el tiempo es lo que decía también Sebas y Rocío. Hay que buscar el momento adecuado para hablar determinadas cosas y comunicar algo a nuestro cónyuge o a nuestro novio o a nuestro amigo, ¿no? No todo el tiempo es perfecto para hablar de todos los temas. Y la última es saber escuchar. No basta solo con oír, sino hay que prestar atención. A veces estamos oyendo, pero nuestra mente está en otra cosa, ¿no? Y hay algo que le llamamos nosotros, bueno, el arte de escuchar. Es un arte. A veces no es fácil escuchar o encontrar a alguien que te escuche. Y en nuestra, bueno, esto ya hablamos más en parejas, ¿no? En el matrimonio, que debemos escuchar. Y hay algo muchas cosas que podemos comunicar sin palabras. Y en eso consiste el arte de escuchar, en poder comunicar sin palabras. Vamos a dar algunos principios bíblicos, muy brevemente. Santiago 1:19. Lo tenemos ahí. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. A ver, el siguiente no lo pongas, a ver. Proverbios 18:13, le hemos dicho antes. ¿Alguien se acuerda? Al que responde palabra antes de oír le es fatuidad y oprobio. Proverbios 18:17, justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene el adversario y le descubre. Proverbios 13:10, ciertamente la soberbia concebirá contienda. Y Proverbios 15:1, la respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Necesitamos siempre acudir a la palabra de Dios y recurrir al Espíritu Santo que nos ayude, porque lo necesitamos también para comunicarnos, para que nuestras relaciones vayan bien y para aprender cada vez, porque no es algo que se aprende y ya lo tengo para siempre, ¿no? Siempre es algo que tenemos que continuar aprendiendo y mejorando. Muy bien, pues si nos ponemos de pie y que suene la música. Vamos, Santi, corre, que no llegas. A ver esas manos, hombre, arriba. Es tiempo para celebrar nuestra libertad en Cristo, en Cristo, en Cristo.